soy Romy Suárez y hoy el video va a ser en soft spoken. No es un video susurrando totalmente ni hablando en voz alta. Espero que te relajes mucho y para poder disfrutar más de esta experiencia te pido que te pongas auriculares y vas a poder escuchar de oído a oído. En esta oportunidad traje este libro que todavía no lo leí y se llama Helena y el caballo de Troya. Así que antes de comenzar, te pido que te pongas en un lugar muy cómodo, que hagas un par de respiraciones profundas por la nariz. Así comenzamos y te vas a poder dormir relajado. Muy bien, así que comienza. En 21 años creando libros, nunca tuve un troyano en mi computadora, herramienta que uso, entre otras, para escribir y trabajar en mis dibujos. En este libro, justamente en este, sufrí el ataque de un troyano. Dedico este título a las personas de bien que me rescataron y eliminaron el virus antes de que destruyera el libro que tienen en sus manos, representadas en mi amiga Cristina Crossi, siempre presente. Así que, bueno, les pido que se suscriban porque eso me ayuda muchísimo. Además, les va a saltar cuando haga nuevos videos. Y nada, dejarme un like si este video te gustó, un comentario con tu parte favorita y no, mejor, déjame un comentario si pudiste llegar al final sin dormirte. ¿Sabes qué es un virus troyano? Es un programa de computadora que parece inofensivo, pero no lo es. Estos programas ocultan algo en su interior, y una vez que se instalan, comienzan a hacer cosas que el usuario no autorizó. Bueno, el término troyano proviene de la mitología griega y este libro te va a ayudar a entender por qué se utiliza para referirse a esos programas tramposos que entran a nuestras computadoras sin que nos demos cuenta y con las peores intenciones. Helena y el caballo de Troya, por Verónica Leite. La ciudad de Troya estaba protegida por altas murallas en la cima de una colina. Desde sus torres se veía el mar, algunas islas y el horizonte donde se ocultaba el sol. En las épocas de paz, los troyanos pasaban mucho tiempo andando a caballo en el campo y jugando en la playa. Pero esta historia ocurrió hacia el final de una guerra que duró 10 años y obligó a los habitantes de Troya a pasar todo ese tiempo protegidos dentro de las murallas o peleando con los invasores, sin tiempo para pasear o jugar. Los enemigos de los troyanos eran los griegos, quienes habían llegado a la fortaleza de Troya reclamando que el príncipe París devolviera a Helena, la reina de Esparta.
Helena era nada menos que hija de Zeus y tenía fama de ser la más hermosa entre todas las mujeres. París había ido a Esparta de visita y con ayuda de la diosa Afrodita enamoró a Helena. Luego huyeron juntos, llevándose muchos tesoros de su esposo, el rey Menelao. Esto enojó a los demás reyes griegos, que reunieron a sus mejores guerreros y más de 1000 barcos para surcar el mar rumbo a Troya. Sabían que vencer a los troyanos no iba a ser una tarea sencilla, pero nunca pensaron que pasarían 10 años lejos de sus hogares, viviendo en un campamento a la orilla del mar y peleando todos los días frente a las murallas que los dioses Poseidón y Apolo habían construido. Cada día, con lluvia o con sol, los troyanos salían a defender la ciudad. Siempre lo mismo, pelear y pelear, hasta que una mañana pasó algo que nadie esperaba. A Helena la despertó un grito de alegría. Se fueron, los griegos se fueron. La hermosa princesa se vistió a toda prisa y subió a lo alto de la muralla para ver qué pasaba. Y era cierto, no podía creerlo. Las naves griegas, con las velas infladas por el viento, se alejaban. El campamento de los griegos había desaparecido. Lo habían desarmado por la noche. Prepararon los barcos y zarparon apenas salió el sol. Solo habían dejado atrás a un gigantesco caballo de madera. ¿Qué truco será este?, preguntó Helena, mientras los troyanos y las troyanas comenzaban a celebrar el fin de la guerra. Helena conocía muy bien a los griegos y sospechaba que Ulises, el más ingenioso de todos ellos, estaba detrás de aquel misterioso caballo. Ella observó el mar hasta que las naves griegas se perdieron de vista, y recién entonces los troyanos abrieron las enormes puertas de la ciudad para salir a inspeccionar el caballo con cautela. El rey Príamo iba delante de todos y un poco más atrás lo seguía su hijo, el príncipe París, el responsable de aquella lucha. Todos rodearon el caballo embelesados, porque a los troyanos les gustaban muchísimo los caballos. Eran muy buenos jinetes y expertos domadores. Aunque sabían que aquel caballo de madera había sido obra de sus enemigos, no podían negar que les había quedado muy bien. Helena no era la única que desconfiaba. A la princesa Casandra, hermana de París, tampoco le gustaba nada lo que estaba pasando. A veces Casandra podía ver el futuro. El dios Apolo le había otorgado ese poder, pero después, como se había enojado con ella porque no quiso ser su novia, le echó una maldición. En vez de quitarle su don, hizo que nadie creyera en sus advertencias. Así que el poder de Casandra se volvió desesperante, porque aunque sabía lo que iba a pasar, los demás nunca tomaban en cuenta sus palabras. Casandra se acercó a su padre, el rey Príamo, mientras él observaba el caballo de cerca. Como lo conocía mucho, se dio cuenta de que estaba decidiendo qué hacer. Había opiniones muy diferentes entre la multitud y el rey las escuchaba todas. Algunos decían que había que quemar el caballo porque lo habían construido sus enemigos,
y no podían confiar en nada que viniera de ellos. Pero otros preferían no hacer eso porque algún dios vengativo se podría ofender. Incluso había otros que pensaban que el caballo era tan hermoso que se vería muy bien como monumento en la plaza de la ciudad. Aunque Casandra sabía que por culpa de la maldición de Apolo, su padre no le iba a creer, no quiso quedarse sin advertirle. Papá, le dijo, escúchame bien, no vayas a dejar que metan el caballo en la ciudad. Te juro que es una trampa de los griegos. El rey la escuchó y estuvo a punto de creerle. Pero en ese momento la magia del dios le confundió las ideas y pensó que su hija estaba exagerando como siempre. Pero entonces, ¿quién tenía razón? La verdad es que las sospechas de Helena y de Casandra eran correctas. Dentro de la panza del caballo de madera, muy quietos y calladitos, casi completamente oscuras, un montón de guerreros esperaban que los troyanos tomaran la decisión equivocada. Ulises, el astuto griego, había planeado la trampa. Era el más silencioso de todos y cuidaba que nadie hiciera ruido, porque cualquier movimiento podía arruinar su plan. Hacía largo tiempo que los griegos estaban cansados de la guerra y tenían muchas ganas de volver a sus hogares con sus familias. Una noche, de regreso al campamento, Ulises había llegado a la conclusión de que no tenía sentido seguir peleando. Así no le vamos a ganar nunca, pensó. Tenemos que intentar algo diferente. Sentado junto a una fogata, vio como un artesano que se llamaba Epeo tallaba un caballito de juguete con un cuchillo. Y así se le ocurrió la forma de ganar la guerra. Con la ayuda de la diosa Atenea y siguiendo las instrucciones de Ulises, Epeo construyó el gigantesco caballo de madera con la panza hueca para que se ocultaran unos cuantos griegos. Los demás fingieron partir de sus barcos rumbo a Grecia, pero en realidad se escondieron detrás de una isla, esperando una señal secreta para regresar por la noche, cuando nadie pudiera verlos. Se darían cuenta los troyanos de que todo era una trampa. El rey Príamo pensó entonces que era hora de volver a su palacio para tomar una decisión. Era la primera vez en mucho tiempo que podía sentarse tranquilo en su trono, sin oír el ruido de la batalla. Pero la tranquilidad no le duró mucho, porque al poco rato llegaron dos pastores que habían capturado a un griego muy mentiroso llamado Sinón, que no se había ido en los barcos con todos los demás. El rey le preguntó a Sinón por qué sus compatriotas habían abandonado el gigantesco caballo de madera en la playa al marcharse. Entonces el griego respiró profundo y le contó la mentira que tenía preparada, porque todo era parte del plan de Ulises.
Sinón les dijo a los troyanos que el caballo era una ofrenda para que la diosa Atenea les mandara buenos vientos y así pudieran volver rápido a sus hogares. ¿Una ofrenda?, preguntó el rey. ¿Y por qué lo hicieron tan grande? Sinón dijo que habían consultado al oráculo y éste les había dicho que si los troyanos conseguían meter el caballo en la ciudad, se harían invencibles y podrían conquistar Grecia sin problemas. Por eso lo hicieron tan grande, para que no pudiera pasar por las puertas de la ciudad. Cuando el mentiroso dijo eso, todos los troyanos hicieron un ¡oh!, de asombro. Las únicas 3 personas que no se dejaron engañar por las mentiras de Sinón fueron Helena, Casandra y Leuconte, que cuidaba el templo de Apolo en Troya. Laoconte era uno de los que pensaban que lo mejor era quemar el caballo para demostrar que Sinón estaba mintiendo. Se acercó al caballo y le tiró una lanza que se clavó justo en la panza. La punta atravesó la madera y lastimó a uno de los griegos, que se tuvo que tapar la boca para no dar un grito. Ulises trataba de que todos se calmaran. «Shh», les decía, y se llevaba un dedo a los labios. Justo en ese momento, Apolo, que estaba muy enojado con la ciudad de Troya y quería que los griegos ganaran, mandó 2 serpientes que salieron del mar y atacaron a Laoconte. No estoy segura si se dice así. ¿Vieron? Yo les dije, gritó el mentiroso Sinón. Eso le pasó por haber dudado de mí. Los dioses se enojaron con él por no respetar la ofrenda de la diosa Atenea. Todo lo que les conté es verdad. Yo nunca, pero nunca miento. Así fue que casi todos se convencieron de que había que meter el caballo a la ciudad, aunque para eso tuvieran que ponerle ruedas, romper la única muralla que no habían construido los dioses para abrirle paso y arrastrarlo con cuerdas entre todos. Sin embargo, el que tenía que decidir era el rey Príamo, que todavía dudaba. «Papá», volvió a advertirle Casandra, «no le creas a ese mentiroso. Deja que el caballo se quede afuera». Pero otra vez se puso en marcha la maldición que hacía que nadie creyera las advertencias de la princesa. Cuando Helena vio que el rey iba a dar la orden de que entrara en el caballo, se le ocurrió una última idea. «Déjame probar algo antes, por favor», le dijo. Entonces Helena se puso a dar vueltas alrededor del caballo, imitando las voces de las esposas de los que estaban adentro. «Ay, ay», decía Helena, haciéndose pasar por Penélope, la esposa de Ulises. «¿Dónde estará mi amado Ulises? Que hace 10 años que no lo veo». Pero el más ingenioso de los griegos no cayó en la trampa. Helena siguió probando. Quería que uno de los griegos se pusiera a llorar al escucharlo. Bastaba un solo sonido en la panza del caballo para que los troyanos descubrieran la trampa.
qué triste estoy, dijo después, fingiendo la voz de Metanira, la esposa de otro de los guerreros escondidos. ¿Será que Demofante ya no me quiere? Si estuviera escuchándome, seguro que me respondería. Y así Helena hizo las voces de muchas esposas. Algunos estuvieron a punto de rendirse de tanto que las extrañaban, pero Ulises seguía diciéndoles: shh, shh, shh. Y después de dar un montón de vueltas, Helena se rindió. Más tarde, en su cuarto, Helena quedó mirándose al espejo. La diosa Afrodita decía que ella era la mujer más hermosa de todas, y la fama de su belleza había cruzado mares y montañas. Pero mientras se miraba, Helena volvió a pensar algo que le venía dando vueltas hacía tiempo. ¿Cómo es posible que alguien sea la más hermosa? ¿Qué quiere decir eso? La belleza no se puede medir ni pesar, se dijo Helena. Y hay muchas formas distintas de ser linda. ¿Será que las diosas también se equivocan a veces? Al final, lo que esta belleza provocó fue una guerra larguísima. Ahí está, imitando las voces de sus mujeres. Entonces el rey Príamo se convenció de que no había nada que temer y mandó que metieran el caballo a la ciudad. Le pusieron ruedas en las patas, le ataron muchísimas cuerdas y tiraron de él con fuerza, llevándolo así desde la playa hasta la cima de la colina. Una vez que el caballo de madera estuvo en la plaza de Troya, los troyanos pensaron que estaban a salvo. Por fin comenzaron a celebrar. Los vigías de las torres observaban el mar por las dudas, pero no había rastros de los barcos griegos, que seguían bien escondidos detrás de una isla. Se hizo de noche y los troyanos y las troyanas bailaron a la luz de las antorchas, tan felices como hacía muchos años que no estaban. Se acordaron de canciones que pensaron que nunca iban a volver a cantar, y de a poco se fueron quedando dormidos, cansados de tantas canciones y tanta danza. Ni siquiera los vigías consiguieron quedarse despiertos. El que sí estaba muy despierto era Sinón, que tenía que cumplir la penúltima parte de su misión: hacer la señal secreta para que los 1000 barcos griegos salieran de su escondite y volvieran a Troya. Así que el mentiroso subió a la torre más alta de la ciudad y encendió un fuego tan brillante que se veía desde muy, muy lejos. Cuando los griegos vieron la luz, se subieron a sus barcos y empezaron a remar hacia Troya, a través del mar, que estaba muy oscuro, porque ni siquiera la luna brillaba esa noche.
Después de eso, Sinón bajó de la torre como si nada, haciéndose el distraído. Por todos lados se oían ronquidos y no había nadie cuidando el caballo de madera. El mentiroso se acercó y les avisó a los guerreros griegos que estaban adentro que ya podían salir. Entonces Ulises y los demás abrieron una puerta oculta y bajaron por una cuerda, uno por uno, desde la panza hueca del caballo. Algunos troyanos se despertaron con el sonido de las armas de los guerreros, pero esta vez no tenían forma de seguir defendiendo la ciudad, porque nadie había reparado el hueco de la muralla por donde habían hecho pasar el caballo un rato antes, y los 1000 barcos griegos ya estaban llegando a la playa. La batalla fue corta y terminó con el triunfo de los griegos. En la batalla, el príncipe París recibió un flechazo envenenado, y cuando Menelao, que estaba enojadísimo, encontró a su esposa, Helena, la obligó a subirse a su barco para volver con él a Esparta. Esa noche terminó la larga guerra de Troya. Luego de 10 años de pelear y pelear, los griegos volvieron a sus barcos y cada rey emprendió el regreso a su reino. Para algunos el retorno fue tan largo y difícil como la guerra. Ese fue el caso del astuto Ulises, quien tardó otros 10 años en llegar a la isla de Ítaca, donde lo esperaban su esposa Penélope y su hijo Telémaco. En todo ese tiempo, el héroe vivió aventuras tan sorprendentes que el próximo libro estará dedicado por completo a ellas. Allí conoceremos a la maga Circe, al cíclope Polífemo, a las encantadoras sirenas, al dios de los vientos y a otros personajes asombrosos.